Hoy se cumple un año del llamado Pacto por México. Y hoy se cumple un año y un día de la toma de posesión como presidente mexicano de Enrique Peña Nieto, que había sido elegido en julio del año pasado. Pues 24 horas después de su elección como jefe del Estado mexicano, Peña Nieto anunció algo que sorprendió a medio mundo, y fue una gran coalición entre los tres partidos. El de él, el PRI, por una parte, el PAN, que es el partido de derecha, y el PRD, que es el partido de izquierda. Y gracias a ese pacto por México, Peña Nieto ha logrado impulsar una serie de reformas que han sido muy bien valoradas, no solamente en México, sino por fuera. En primer término, la reforma al sistema educativo. En segundo término, la reforma al sistema de telecomunicaciones, de manera tal que pueda haber más competencia en un sector de la economía prácticamente manejado por Carlos Slim, el hombre más rico del mundo en lo que tiene que ver con telefonía y con otros canales mexicanos que tienen otros propietarios. Pero resulta que a la hora de llevar adelante la reforma energética, es decir, la reforma a la cuestión petrolera, y en México el petróleo fue nacionalizado hace ya casi un siglo, pues hubo algunas diferencias, y a finales de la semana pasada el PRD se retiró del Pacto por México, que es el nombre dado a esa gran coalición de unidad de estos tres partidos. Se sabe que entre el PAN y el PRI, es decir, los dos partidos que continúan el Pacto por México, pueden hacer aprobar estas reformas, de manera que desde el punto de vista legislativo no habrá problema. Pero la gran pregunta es, ¿qué tanto daño puede hacer para la política mexicana el hecho de que el PRD se haya marginado? Porque el PRD tiene mucho ascendiente, mucha influencia en la calle, en la gente. ¿Qué puede pasar ahí? Bueno, definitivamente, Juan Carlos, fue un hecho sorpresivo que de último momento, ¿no? Cuando estamos en la última parte del reloj legislativo para aprobar las reformas, y la expectativa es que las dos reformas pendientes, que es la reforma político-electoral y la energética, se aprobaran antes de finales de año. Esta decisión del PRD obviamente pues crea todo un poco de volatilidad en el tema político, ¿no? Ya vimos las expresiones de los dos partidos, como tú dices, de que no necesariamente se requiere del PRD, de que no había necesariamente una búsqueda de unanimidad completa, de que probablemente con una conjunción de suficientes votos puedan ser aprobadas. Habría que ver las razones de fondo, porque obviamente uno de los temas que está en juego en la reforma político-electoral es el tema de la reelección, ¿no? Y como tú sabes, es un tema muy sensible para el mexicano, ¿no? Las reelecciones de presidentes fueron siempre nefastas, y desde hace muchos años está totalmente, es un anatema en la política mexicana el tema de la reelección. Aquí no estamos hablando de esa reelección, sino estamos hablando de un tema que es la reelección de diputados, de senadores y de presidentes municipales, no inmediata, sino para el 2018. En mi opinión es un tema muy prudente, la mayoría de fuerzas políticas están de acuerdo, aparentemente el PRD no lo está tanto por este historial que existe en México, pero esa fue una de las razones. La siguiente razón en el plano energético es el tema de que creen que la privatización de algunos aspectos de Pemex sin perder el control estatal va demasiado lejos, ¿no? En relación con la propuesta original. Creo que todos estamos seguros, convencidos cuando lees los datos, que la reforma energética es una necesidad de México. No hay el capital para las inversiones tan costosas como lo que son. Entonces, de esta manera, yo creo que es un tema que hay un lugar común. El problema es que muchos de los temas de oposición se perfilan desde posiciones ideológicas. Entonces, es muy complejo llegar a acuerdos cuando dices toda reforma es cesión del poder del Estado, es perder la soberanía, es transferir el poder a manos extranjeras, cuando en realidad lo que es un aspecto casi técnico, ¿no? De qué requiere Pemex para realmente salir adelante y dejar de ser una empresa improductiva y cada vez un decreciente productor del petróleo, ¿no? Yo personalmente creo que va a haber un acuerdo político. El PRD ya ha dado en estas últimas horas, digamos, indicios de que podría regresar, está condicionando su regreso al pacto a que la reforma energética se dilate para el mes de febrero y que se discuta la reforma política de una manera amplia, es decir, que todos los temas estén en la mesa, ¿no? Esto habla de que en el PRD hay esta vocación, digamos, de llegar a algún tipo de acuerdo y no quedar fuera, que podría ser incluso peor para ellos, que hay una reforma sin la cual se tomen en cuenta sus puntos de vista. En mi opinión personal, las reformas urgen, por las mismas razones que dijo el FMI, son una base del crecimiento a mediano plazo de México, que creció apenas 1.2% o 1.4% este año, según aquí en la estimación que se crea, y finalmente hace falta que el próximo año se implementen para que tengan un efecto práctico. No es la primera vez, Muni, que tambalea este Pacto por México. Bueno, lo que pasa es que no sé si se le acabó la luna de miel a Enrique Peña Nieto, porque generó unas expectativas enormes, se gastó gran parte de su capital político en las reformas que usted menciona, la educativa, la tributaria, y no le está alcanzando para la reforma energética. Si uno mira los números, el presidente Peña Nieto empezó su gobierno prometiendo paz y crecimiento económico. El crecimiento, como lo dice José, estaba proyectado en 3,5% y va en 1,3%. Paz, bueno, la extorsión ha subido en el último año 10%, los secuestros 33%,
no ha alcanzado a cumplir sus enormes expectativas. Y con respecto al pacto, hay unas encuestas recientes que muestran que el 47% de la población no quiere privatizar Pemex, porque la percepción que hay, eso pues por la historia de México que usted conoce muy bien, es que le van a dar ese dinero a los ricos, y que la reforma educativa va a favorecer también a los partidos políticos, y que también la reforma tributaria va a hacer recaudar dinero del Estado para dársela a favorecer programas que generan votos. Entonces hay una sensación de desconfianza que no sé si es por la generación de expectativas desmedidas o porque realmente la ejecución no ha alcanzado lo prometido. Pablo, este pacto por México tomó como ejemplo, y siempre lo anotaban, los llamados pactos de la Moncloa en España, que se produjeron después de la muerte de Francisco Franco, el dictador, en el año 1975. ¿Qué fueron esos pactos y cómo puede comparar usted lo que pasó con los pactos de la Moncloa con lo que ha pasado con el pacto Bueno, por México? los pactos de la Moncloa se produjeron en torno a 1976, 76-77, y fueron unos acuerdos entre los partidos políticos para llevar a cabo un programa de estabilización económica. Era sobre todo una cuestión muy económica en el caso concreto de los pactos de la Moncloa. Por ejemplo, prácticamente frenar la subida de salarios, con lo cual los trabajadores perdieron poder adquisitivo, etcétera, porque hay que tener en cuenta que eran los años de la crisis del petróleo, justo cuando México estaba recibiendo todo el dinero por la venta del petróleo, y en los países europeos había muchísima inflación, una crisis económica muy grande, y además en España se habían pospuesto todas las reformas en los últimos años del franquismo, digamos un poco con la idea de el que venga después que se encargue de esto. Los pactos de la Moncloa funcionaron y fueron un elemento básico para crear una estabilidad económica que creara las bases para la transición política, que esa ya se fue haciendo, digamos, de una forma más informal. Evidentemente, los pactos de la Moncloa se firmaron en público, en televisión, cuestiones como legalizar al Partido Comunista, al Partido Socialista, crear una democracia, pues no se podían pactar directamente en televisión. Funcionaron, eran más limitados. También es cierto que España contó con mucho respaldo tanto de la Unión Europea como de Estados Unidos. No sé si en México esto se está dando o no. No sé tampoco si los mexicanos estarían dispuestos a admitir, digamos, consejos o interferencias de Estados Unidos o de la Unión Europea. ¿Al público te refieres o? Bueno, en semipúblico, digamos, ¿no? En el caso de España había como un incentivo muy grande, que era la incorporación a la Unión Europea. En el caso de México no sé si lo hay. En el caso de México, visto desde fuera, lo que es muy curioso, por ejemplo, es toda la resistencia en el caso del petróleo, porque si algo es la reforma energética, es muy blanda, digamos, muy suave. O sea, se admite la participación del capital privado en ciertos proyectos, pero no es, digamos, una privatización masiva al estilo soviético. Bueno, solamente comentar, en el tema de la integración regional, déjame decirte que fue México el que propuso la integración con Estados Unidos en términos de las poblaciones y mano de obra. Fue Estados Unidos el que dijo que no. Entonces es un tema interesante, y México está pidiendo que se le incorpore a la región de Estados Unidos y Canadá como concepto en la negociación del acuerdo con la Unión Europea, y Estados Unidos está pidiendo solamente consultas. O sea que por parte de México yo creo que hay un ánimo en ese sentido.